que hay una preocupación en el hemisferio occidental, en América en particular, una preocupación que viene desde el ámbito de lo que son los especialistas en la seguridad internacional y de defensa, respecto de, en el marco del cambio climático, en este contexto del cambio climático que estamos atravesando, con los desastres a veces naturales y a veces provocados por la persona humana también. Patios Producciones presenta El Centésimo Mono con Patricia Silva, periodista y geobióloga. Un nuevo encuentro con usted, señora, señor, en este espacio Opinión Calificada para gente que decide. Y le cuento, siempre estamos atentos, usted ya sabe, a aquellas cosas que son importantes para todos nosotros, para la población en general. Y le cuento que me encontré con un evento más que importante que se va a hacer en la ciudad de La Plata. Yo no sé dónde está usted, pero vale la pena que se tome un micro, un tren y se llegue hasta la ciudad de La Plata porque la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales organiza, mire usted cómo se llama esta jornada. Jornada sobre mitigación de riesgo y respuesta a desastres. La Argentina, nuestro querido país, ha tenido necesidad en algún momento de haber tenido estos conocimientos y hay mucha gente capacitada en el tema, por supuesto, pero siempre necesitamos saber un poquito más, ir un pasito más adelante. Y para ello nos hemos comunicado, como de costumbre, con quien más sabe de cada tema. Y en este caso es el abogado Manuel Sebastián Ochandio. Él me dirá si se dice Ochandio u Ochandío. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes, Patricia. Pido disculpas por el sonido de fondo, estamos cerca de la costa, igual que vos. Vinimos teníamos programadas unas jornadas de trabajo con alguna gente y bueno, lamentablemente el clima nos acompaña de esta manera y Lo importante, Manuel, es lo que tenés para contarnos a nosotros, porque el martes 10 de septiembre a las 18 horas, señora, señor, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, será esta jornada sobre mitigación de riesgo y respuesta a desastres que coordina el doctor Ochandio. Manuel, ¿Ochandio u Ochandío? Ochandio, muchas gracias, Ochandio, así me Patricia. gusta. De ascendencia vasca, así, sí, sí. Muy bien, muy bien. Manuel, ¿cómo nació esta idea de organizar esta jornada? Esta idea nació porque hay una preocupación en el hemisferio occidental, en América en particular, una preocupación que viene desde el ámbito de lo que son los especialistas en la seguridad internacional y de defensa, respecto de, en el marco del cambio climático, en este contexto del cambio climático que estamos atravesando, con los desastres a veces naturales y a veces provocados por la persona humana también, pero que se ven profundizados por esta situación del cambio climático, se está advirtiendo como una amenaza a la seguridad internacional, ya se lo plantea de esta manera, la falta de capacidad de los estados de hacer frente a los grandes desastres o a trabajar en la prevención de los mismos, pero sobre todo de dar una respuesta rápida, ¿no? Frente a los grandes desastres, donde hay que salvar vidas y tratar de mitigar el daño que provocan las catástrofes, tanto sean incendios, terremotos, erupciones volcánicas, sobre todo huracanes, inundaciones, con las pérdidas económicas que eso provoca, además de la pérdida de vidas, y obviamente todo esto enmarcado, sabemos que frente a la catástrofe, los sectores más vulnerables de la población son los que más sufren las consecuencias de todo esto. Bien, se ha llegado a advertir, sin diferencia de las ideologías políticas o las identidades políticas que atraviesen a las diferentes personas que son decisoras en cada uno de los estados, se ha llegado a un diagnóstico bastante unánime, más allá de los sectores que niegan la cuestión del cambio climático, que son algunos sectores muy específicos, se ha llegado a la conclusión de que los estados nacionales deben empezar a coordinar actuaciones conjuntas de respuesta inmediata frente a este tipo de situaciones. En ese marco, hay personas que vienen trabajando de la Junta Interamericana de la Defensa, que lamentablemente Argentina ha abandonado durante mucho tiempo, esperemos volver
a trabajar con la responsabilidad que esto implica en ese ámbito. Ahí se vienen trabajando protocolos muy específicos. ¿Por qué? Porque hay sectores como América Latina y el Caribe, donde quizá los estados, muchos necesitan mayor organización o mayor apoyo económico externo, han logrado establecer sistemas de cooperación de respuesta inmediata que vienen funcionando muy bien. En ese marco, la Junta Interamericana de la Defensa, sabemos, intenta hacer lo mismo en todo el continente. Y acá quiero hacer una aclaración, Patricia, y después vos me empezarás con las preguntas. Es importante decir que estamos enmarcando este tipo de situaciones de respuesta al ámbito de la seguridad internacional, por un lado, y en segundo lugar, los panelistas que hemos traído tienen que ver con los responsables de la respuesta a emergencia del Estado Mayor Conjunto, entendiendo que son parte de un sistema mucho más complejo, de personas que trabajan muy bien en el área civil también, donde está Defensa Civil, donde están los bomberos de cada una de las provincias, y los bomberos de la Policía Federal, donde está Gendarmería Nacional, donde también apoya Prefectura, donde hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan excelente, también está Defensa Civil, donde hay un sistema nacional en el que interviene el sistema de salud. Todo eso lo entendemos y sabemos que es así, y no estamos haciendo una securitización de la cuestión. Lo que sí es cierto que las Fuerzas Armadas trabajan esta cuestión desde siempre, tienen una capacidad de despliegue inmediata muy importante que sirve de apoyo logístico a todo lo demás del sistema, que es muy valioso. Y, digamos, en última instancia, todo lo demás suele descansar en este apoyo logístico, esta capacidad de despliegue inmediato de las fuerzas, para que todo lo demás funcione como corresponde y se cumpla el objetivo. Esto también es importante aclararlo, para que no se piense que estamos haciendo una exposición de una parte muy sesgada del sistema, nada por el estilo, nada por el estilo. Reconocemos todo lo demás, pero también sabemos que todo se apoya en esta capacidad de despliegue inmediato, que es algo a nivel universal, ¿no? Por eso todos los sistemas lo tienen así. Bien, en ese marco es que hemos invitado a participar al decano asociado del Instituto William J. Perry de la Universidad de la Defensa de Estados Unidos, que es una persona, el doctor Perry es una persona que trabaja muy seriamente la cuestión del cambio climático, y lo viene haciendo en el ámbito académico muy bien, y viene formando el Instituto Perry, viene firmando convenios con diferentes unidades académicas en todo el continente, y me parece que él sí es una de las personas que más sabe de esta cuestión, y debe dar grandes luchas culturales aún en su país al respecto de todo esto, ¿no? Me parece muy interesante escucharlo al doctor Perry cuando nos traiga las cifras de quiénes son los que producen los gases del efecto invernadero, y quiénes son los que más vienen cumpliendo con estas cosas, y él es muy crítico de las principales potencias de Occidente, y sobre todo de China también, y demás. Bueno, quiero que lo escuchen a él, la jornada es muy interesante. Después va a estar el secretario general de la Facultad de la Defensa Nacional, que es el abogado Santiago Maracucci, porque ellos también, sobre esta misma base, sobre este mismo diagnóstico, vienen trabajando en la formulación de propuestas académicas al respecto, por eso. Bueno, y después van a estar presentes, obviamente, las tres personas en el marco del Estado Mayor Conjunto, que le ponen el cuerpo a esta situación y deben andar planificando cotidianamente los despliegues, las respuestas, coordinando con los sistemas tanto regionales. Cuando me refiero a regionales, me refiero con los países limítrofes, como Brasil y Chile, donde siempre la Argentina colabora cuando un país vecino tiene una necesidad específica. Estuvieron con las inundaciones diferentes, estuvieron impulsando a Chile con la cuestión de los incendios forestales, y hay una excelente relación que además, cuando uno empieza a analizar estas cuestiones, estos temas específicos de la respuesta del desastre, más allá de que entre dos países, aunque sean limítrofes, tengan alguna especie de competencia o de conflicto, un conflicto no implica que sea un conflicto armado, puede haber diferentes tipos de conflictos, frente a este tipo de situaciones de ayuda humanitaria, es impresionante y es sorprendente para bien ver cómo cómo se colabora y cómo un montón de requisitos burocráticos o de controles de otro tipo
se vuelven, no digo más laxos, pero sí se pone, se queda en claro que el objetivo es salvar vidas, ¿verdad? Y entonces todo funciona aceitadamente y muy bien. Bueno, y finalmente está obviamente el director de, del Instituto de Defensa y Seguridad de la Universidad Nacional de La Plata, que es el doctor Jorge Seinfeld, que además dirige la Maestría de Inteligencia Estratégica Nacional y dirige la especialización en Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de La Plata, algo que el doctor Seinfeld comenzó trabajando con el doctor Ángel Tello, que cualquier persona que interesada por las relaciones internacionales, interesada por la situación regional, en el marco de las relaciones internacionales, la defensa y la seguridad de nuestro país, tiene alguna referencia el doctor Ángel Tello, que fue el creador de la maestría, que dirigió mucho tiempo el instituto, que lamentablemente abandonó este plano, y que es un hombre además comprometido con causas como las de nuestros conflictos territoriales, y siempre una mirada de la democracia, la protección de los derechos humanos. Esto también es interesante decirlo, ¿no? Pero además me parece eh, que es importantísimo tener políticas como país, no estar en los vaivenes del gobierno, porque son cosas que nos atañen a toda la ciudadanía, no solamente con el tema del cambio climático, que bueno, en mi caso como geobióloga y experta en salud geoambiental, realmente es uno de los temas que más me preocupan, pero además hay contingencias inesperadas como nos ha pasado en la historia del país, donde tenemos desastres que no están vinculados al cambio climático, sino a la falta de civilización que tenemos los humanos, ¿no? A las agresiones que a veces sufren los países. Entonces también hay que estar preparados en la contención posterior de todo este tipo de posibilidades, ¿no? No, absolutamente, Patricia, absolutamente. Y además, justamente por estos vaivenes de los procesos de toma de decisiones de los diferentes gobiernos que administran el Estado, este, me parece a mí que todos los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo en algunas cuestiones específicas, donde nos va la supervivencia de la población y donde en realidad luego se evita gastar mucho dinero o invertir mucho dinero en, en políticas públicas para resolver lo que no se previno, ¿verdad? Es que es como ocurre, Manuel, ocurre como en salud, es más económico, si uno lo piensa hasta egoístamente, prevenir la enfermedad que salir a curar la enfermedad, a atenderla Bueno, posteriormente con la pérdida económica que significa y de calidad de vida de las personas, ¿no? Y en esto ocurre similarmente. Por lo tanto, bueno, me por eso, parece, la verdad, una iniciativa, para aplaudir y sobre todo porque, dígame, si, corríjame si me equivoco, está abierta a todo público, no solo a especialistas. absolutamente, es abierta a todo público, estudiantes, obviamente universitarios, graduados de las universidades, profesionales, docentes, miembros de cualquier organización que trabaje la cuestión, pero además del público en general, porque me parece que es necesario que se conozca lo que se viene haciendo en el país, y cosas que se vienen haciendo sin importar el gobierno de turno, además. Esto es muy importante. Hay Exacto. personas estando en la organización que están, sea de la organización de la sociedad civil determinada, como organización de bomberos voluntarios de cualquier comunidad de nuestro país, hasta los miembros de las diferentes fuerzas o del mismo sistema de emergencia de la parte gubernamental civil, tienen una vocación que es admirable y que vienen trabajando la cuestión más allá de los gobiernos de turno. Y eso es muy interesante. Es muy interesante. Lamentablemente lo que sucede con los diferentes gobiernos de turno es lo más importante de cualquier política pública, que es la inversión del presupuesto, ¿no? Para después en medios económicos para poder llevar adelante las cosas. Pero todos y todas sabemos que frente a estas circunstancias que son parte de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional, nos volvemos también las argentinas y los argentinos muy capaces de innovar y de solucionar las cuestiones espontáneamente, y van a ser muy interesantes, me parece a mí también las referencias anecdóticas de cada situación que han enfrentado las personas que están a cargo y cómo han ido resolviendo. ¿Mm? Así que sí, me parece que sí. Y además, doctor Ochandio, si me permite,
creo que es fundamental porque hay cosas que requieren dinero. Pero a veces la experiencia de esas personas que han pasado, como bien usted decía, por una circunstancia en particular, bueno, ¿cómo se resolvió? A veces simplemente sabiendo lo que no hay que hacer, es decir, ¿cuántas veces hay un incendio que de pronto está provocado por la mano del hombre porque fue a hacer un fueguito, un asadito allí donde está hasta prohibido hacer fuego? O de pronto no, los argentinos no estamos acostumbrados a prestar demasiada atención, por ejemplo, al Servicio Meteorológico Nacional. Es decir, si tenemos muchas sequías y de pronto tenemos una temperatura determinada, los riesgos por la sequía ambiental de incendios son superiores. Bueno, no tengo necesidad de ponerme a quemar pasto en ese momento que inclusive, aunque se pueda contener solamente el humo sobre una ruta ya puede ser causa de un accidente automovilístico. Sí, sí, Y hay sí. Y cosas que, más allá de esto micro, lo cierto es que están variando, por ejemplo, no la cantidad anual, pero sí la periodicidad de esa cantidad anual de precipitaciones. Las inundaciones son una cuestión específica que se sufre en la Pampa 1 y más específicamente en lo que es el río, todo lo que es la cuenca del río de la Plata. Y ahí, por ejemplo, la ciudad de La Plata sufrió las consecuencias por falta de inversión, por no advertir las alertas que ya estaban al respecto y demás. Bueno, eso hay que trabajar. Pero además se está viendo que cada vez se intensifican los desastres y no respetan, obviamente, la naturaleza no respeta los límites políticos establecidos entre un Estado nacional y el otro, y bueno, eso por un lado. Por otro lado, frente al desastre, las consecuencias económicas en el marco de la globalización son contagiosas. Entonces, si se inunda todo el sur de Brasil, eso trae consecuencias específicas económicas para nuestro país. Y no se trata únicamente de, se perdió tanto en recaudar en dólares por las exportaciones. No, estamos hablando de vidas humanas, por sin esas duda, consecuencias que tienen, obviamente, su correlato social, y frente a lo que estamos viviendo, de eso se trata. Se trata siempre de poner el foco en la persona humana. Eso lo van a ver en el marco de la jornada, además. Siempre todo lo que se plantea en la jornada tiene como último fin la protección de la persona humana. Eso es algo que también no va a ser para proteger a los mercados, no van a escuchar estas cosas, van a ver cómo de lo macro se llega a lo micro, pero el último objetivo es la protección de la persona humana y eso también me parece muy interesante de esta nueva doctrina, que es la que se está poniendo en última instancia, se le está dando publicidad a una doctrina frente a un tipo de actuación, frente a un tipo de situación. Me parece que es muy importante porque hace hincapié en la protección de la persona humana, hincapié en la protección de los derechos de la persona humana en el marco del derecho humanitario y en el marco también del sistema regional específico de derechos humanos en el que estamos, que es el sistema americano. Por eso me parece muy interesante, muy interesante. doctor Ochandio, aquellas personas que deseen participar, porque aclaremos que es absolutamente presencial, el martes 10 de septiembre a las 18 horas en el aula 305, que es el tercer subsuelo, en el edificio Sergio Caracachov, Ciudad de La Plata. ¿Cómo tienen que inscribirse aquellas personas interesadas? Ahí hay un correo electrónico que vos lo tenés y yo no en Si este me momento. Que permite, el correo electrónico es extensión, sin acento en la O, extensión.jursoc@gmail.com. Extensión, sin acento en la O, extensión.jursoc@gmail.com. Allí mandan nombre y apellido, ¿verdad? ponga el nombre, apellido y número de documento y ya está. Y ya está. Perfecto. Quedan inscritas las personas. Eso se hizo ¿por qué? Porque el doctor Patterson, lamentablemente, por cuestiones de su agenda, Estados Unidos está en plena campaña electoral, ahí entre demócratas y republicanos, es otro tema que si querés otro día lo charlamos, Con Patricia. gusto. Muy interesante la cuestión, muy interesante. A mí me llama mucho la atención cómo una sociedad que quiere que su país siga siendo líder en el proceso de toma de decisiones de Occidente apoya un candidato que es, para ser bueno, para no decir empleado, digamos, un poco socio del premier ruso, ¿no? Hay cuestiones que llaman mucho la atención, pero bueno, serían... Lo Tiro, comprometo para otra charla y tiro analizar esta un cuestión poco que merece. para generar algún comentario después en el video donde digan algunas cosas respecto de mí, que no importa, sabemos cómo funciona esto.
pero lo dejo ahí, ¿no? Nada, es muy interesante, eso es muy interesante, pero bueno, sin prejuicio de ello, y ahí me perdí lo que iba a decir. Estábamos eh, con la inscripción de las personas, que es la presencial. consulta es presencial, ¿por qué? Porque el doctor Patterson no puede estar, justamente se va a conectar desde Estados Unidos, tenemos el compromiso que seguramente luego va a estar en la República Argentina, de hecho el decano actual estuvo en la República Argentina, estuvo específicamente en la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, junto con el actual director de la Universidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Pablo Lázaro también, con Alejandro De Angelis, que es el director de uno de los departamentos de la UNSO, donde está la diplomatura en ciberseguridad y en ciberinteligencia, más, así que nada, el Instituto Perry tiene muy buena presencia en la República y nada. Y además tiene una línea muy clara, una doctrina muy clara, y requiere esta parte de respeto por los derechos humanos, de que todas las acciones estén enmarcadas y pasen un control de convencionalidad al respecto. Eso es muy importante la aclaración, además, ¿no? Es muy importante la aclaración. Bueno, y por eso se pide inscripción porque, como van a ser aulas donde en última instancia la reunión va a ser híbrida, la capacidad Es eh, limitada. Y es además limitada. despierta muchísimo interés en muchos sectores de la población. Es realmente más que interesante. Así que les recordamos, jornada sobre mitigación de riesgo y respuesta a desastres. Doctor, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado porque se ha hecho un espacio para nosotros en sus tareas vinculadas a estos temas. Así que le agradecemos profundamente su tiempo. Igualmente, Patricia, y estamos a la orden para lo que necesiten y siempre a disposición. Muchas gracias. Ha sido el abogado Manuel Sebastián Ochandio, quien es el coordinador de la jornada sobre mitigación de riesgos y respuesta a desastres, a realizarse en las organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria, por supuesto. Están todos invitados, es presencial, hay que anotarse. Le vamos a dejar aquí abajo escrito el correo electrónico para que usted lo pueda copiar y enviar su inscripción. Es gratuita, por supuesto, y es para todo público, no solo para los especialistas, pero es en la ciudad de La Plata, así que con tiempo agéndelo y reserve su pasaje si usted no está viviendo en La Plata. Doctor Ochandio, muchísimas gracias. Igualmente, Patricia, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Es una realización de Patios Producciones, Mar del Plata, Argentina.